Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada Fuentes. Muy buenas tardes, estimados compañeros y más compañeras. Vamos a dar inicio a la sesión de clase que teníamos programada para el día de hoy, siguiendo con nuestro programa en atención a la agenda. Teníamos pendiente desarrollar el delito de allanamiento de morada. Estamos hablando de delitos contra la libertad y la seguridad individual de las personas. Entonces tendríamos pendientes, según nuestra agenda, el allanamiento de morada, la sustracción de menores, el delito de coacción y amenazas y los delitos de violación y revelación de secretos. Por razones puramente didácticas, hemos decidido trabajar primero en la sesión de hoy lo relativo a la sustracción de menores y seguir con los otros puntos, dejando el allanamiento de morada para el final de este grupo de delitos. Y para ser más concreto, dado cómo lo venimos trabajando con las otras secciones, el allanamiento de morada lo dejamos para la próxima clase, que precisamente tendríamos o nos tocaría una clase presencial en la facultad. Así es que vamos a tratar los demás delitos que tenemos en la agenda, principiando por el delito de sustracción de menores. ¿Por qué la idea de dejar el allanamiento de morada de último y seguir trabajando con sustracción de menores? Sencillamente porque, si ustedes recuerdan, el día anterior, que fue el martes, estuvimos tratando los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad individual, especialmente los delitos de plagio o secuestro y el delito de detención ilegal. Muy bien, tiene mucha relación con la sustracción de menores, pero la relación debe ser para hacer una diferenciación entre aquellos delitos y esto. Lo que pasa es que, siendo que acá también se pone en juego la libertad y la seguridad de menores de edad, entonces tendríamos que advertir cuál es la diferencia para que quede claro que no se trata pues de traslapar o de confundir tipificaciones cuando se trata de la sustracción o detención o retención de un menor de edad. ¿A qué me refiero? Efectivamente, cuando hablamos del delito de plagio o secuestro, el sujeto activo puede ser cualquier persona, pero el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. Es decir, también puede ser sujeto pasivo de plagio o secuestro un menor de edad. ¿Cuál es entonces el elemento característico que identifica y subraya lo que es la figura delictiva del plagio o secuestro? Es el dolo específico. El dolo específico que tiene el sujeto activo. Y el dolo específico es la retención de una persona, el retener a una persona o el llevarse a una persona con fin de canje o rescate. El dolo específico es el canje o rescate y hasta ahí no hay ningún problema. Siempre que una persona se le retenga o se le lleve con el objetivo, con el ánimos, con el propósito de solicitar un rescate o un canje, estamos ni más ni menos frente a un delito de plagio o secuestro. No importa que el sujeto pasivo sea mayor o menor de edad. El problema realmente lo tenemos en la descripción de la estructura legal
del delito de plagio secuestro. Dice retener o llevarse a una persona con el fin de canje, con el fin de rescate, pero luego dice, u otro propósito ilícito similar. Ahí es donde realmente tenemos el problema, porque ahí no identifica específicamente qué es, porque es un delito, y esa es la crítica en la doctrina que hicimos el martes, que es un delito de tipología abierta, y específicamente dice que se trata de retener o llevar a una persona con el propósito de lograr rescate, canje o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. La toma de cualquier decisión contraria a la voluntad o con cualquier otro propósito similar o igual. Es decir, aquí podría entonces equivocarse o traslaparse la tipificación aun cuando se trata de la sustracción de un menor de edad. Sin embargo, técnicamente hablando, stricto sensu, de manera estricta, la sustracción de menores tiene definitivamente una naturaleza jurídica totalmente diferente. Lo que pasa es que en atención a que el tipo penal del plagio secuestro es amplio, si a un menor se le lleva, pero no se dice, no se advierte con qué propósito el juez, el juzgador, podría en todo caso evaluar la situación de que si se trata de un tráfico, de una sustracción de menores, o bien se trata de un delito de plagio secuestro. La verdad es que no es sencillo. ¿Por qué? Porque las penas son radicalmente diferentes. Si estamos hablando del delito de plagio o secuestro, estamos hablando de una pena de 25 a 50 años de cárcel. Sin embargo, la sustracción de menores tiene una pena de prisión de 1 a 3 años. Vean qué gran diferencia en la sustracción propia. Entonces, eso es lo delicado. El juez tiene que tener la suficiente información y hacer un análisis interpretativo stricto sensu de la norma que va a aplicar, pues obviamente para no cometer una injusticia, que de eso se trata. Entonces, si vemos en la sustracción de menores, aquí se trata de retener o sustraer a un menor de edad. ¿Pero con qué propósito? ¿Quién? Y eso es lo que no clarifica la norma del artículo 209. Obviamente que aquí el bien jurídico tutelado, igual que en el delito de plagio secuestro o detención ilegal, es la libertad y la seguridad de la persona, sea adulta o sea menor de edad. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona allá, y aquí también puede ser cualquier persona siempre que sea menor de edad. Lo que hace la diferencia y tenemos que observar es el propósito. El delito, ambos delitos, estos delitos son eminentemente dolosos. Debe haber plena voluntad y conciencia de parte del sujeto activo de cometer el delito. Pero veamos realmente lo que describe el 209 como una sustracción propia, porque es otra cosa. El Código Penal nuestro, cuando se refiere a sustracción de menores, establece lo que es la sustracción propia y la sustracción impropia. En la sustracción propia, que es la del artículo 209, realmente se trata de un delito de acción. Es una conducta delictiva de hacer,
de parte del sujeto activo, ya sea sustrayendo o reteniendo. Mientras que vamos a ver que cuando se describe en el 210, la sustracción impropia se trata de un delito de omisión de una conducta, vamos a ver cuál. Pero el problema de la tipificación en cuanto a que pueda equivocarse con las otras que he dicho está en el 209, porque el fin específico no lo dice, solo que sea un menor de edad. Y efectivamente establece lo siguiente, dice sustracción propia. Quien sustrajere a un menor de 12 años de edad o a una persona incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, y el que lo retuviere contra la voluntad de estos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de 12 años y no mediare su consentimiento. No da el consentimiento para el cual se lo llevan. Entonces, la misma pena. Pero la pena a imponer será de 6 meses a 2 años si el menor de más de 12 años de edad hubiere prestado su consentimiento. El problema acá está, como tratábamos de explicar, en cuál es el fin. ¿Cuál es el dolo específico del sujeto activo? Obviamente, si se trata de un menor de edad, pero se habla de canje o se habla de rescate, estamos ante un plagio, un secuestro. En la sustracción de menores se trata de una conducta delictiva total y radicalmente diferente. Su naturaleza es distinta. Aquí se trata de sustraer o retener a un menor de edad del poder de sus padres o de quien está encargado de él o de una persona incapaz, pero no en las dimensiones ni con las características de un delito de secuestro o de plagio. Eso es otra cosa. Este es un delito mucho menos grave, mucho menos grave. El hecho, por ejemplo, de que un familiar de alguna manera, pues, sustraiga, retenga o se lleve al menor de edad con el consentimiento incluso de él, y esto, pues, lo haga en contra de la voluntad de los padres, aunque que se den cuenta los padres, con tal de tenerlo, por ejemplo, unos días o de llevarlo a una celebración o qué sé yo. Una situación de esta naturaleza, que no tiene las características delictivas de gravedad que tiene un plagio secuestro. Entonces, estamos ante una sustracción propia, pero tenemos que tener claro que si se trata de menores de edad, pero si la sustracción se llevara a cabo con el objeto principal de pedir un canje, un rescate, estamos ante un plagio. Eso debe quedar claro. Luego, en el 210, ya esto es menos complicado. Habla de una sustracción impropia, pero habla de quien hallándose encargado de la persona de un menor de edad, no lo presente a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición. Pero aquí hay algo que es muy importante. Aquí el sujeto activo tiene legalmente a un menor de edad en su poder, porque está encargado de su guarda o custodia, pero lo tiene legalmente. Aquí no hay ningún problema. Aquí el delito es de omisión, porque el que teniendo legalmente a un menor de edad no lo presentare a sus padres o guardadores en el momento que se les requiera. Es más, y en un momento dado no da razón satisfactoria de la desaparición del menor de edad. Se le ha desaparecido, pero él lo tenía legalmente.
Entonces, esto se llama sustracción impropia y es un delito de omisión. Él omite presentarlo a sus padres o no da satisfacción a explicaciones satisfactorias de la desaparición del menor de edad. Entonces, se habla de una sustracción impropia que también tiene una pena de 1 a 3 años, igual que la sustracción propia. Luego, el artículo 211 se refiere a la sustracción agravada y dice, en caso de desaparición del sustraído, si los responsables no provaren el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas a la sustracción, serán sancionados con prisión de 6 a 12 años. Sin embargo, si la persona sustraída fuera encontrada, la pena se reducirá en la forma que corresponde mediante el recurso de revisión. Esto es muy importante, porque aquí en la sustracción agravada se trata de que la desaparición de un menor de edad, de quien lo tiene legal y legítimamente en su poder, pero que en un momento no pueda dar razón de él porque se ha desaparecido. En este caso estamos hablando de una conducta de parte del sujeto activo en el que precisamente la situación de desaparición del menor se da por descuido. No se dio cuenta, ni siquiera. Y entonces no puede dar en un momento dado razón de la situación o del estado o del menor de edad. Pero puede ser que a consecuencia de esa desaparición, por descuido de quien legítimamente lo tenía en su poder, puede ser que se dé o se produzca la muerte de este. En ese caso, pues la agravación de la responsabilidad de la pena llevan a que se va a imponer una prisión de 6 a 12 años. Pero en este caso sí estamos hablando, claro, de lo que es realmente desaparición o sustracción de menores. El problemita en cuanto a la tipificación en un momento determinado podría ser con la sustracción propia y en relación al fin que se tenga de la sustracción. El artículo 212 habla de la inducción o abandono del hogar. Esto está muy claro y muy sencillo. Quien indujere a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Aquí es la inducción a abandonar la casa de sus padres de un menor de edad, pero mayor de 10 años de edad. Luego, en el artículo 213 habla de entrega indebida de un menor. Quien teniendo a su cargo la crianza, dice, o la educación de un menor de edad, lo tiene legítimamente a su cargo, lo entregare a un establecimiento público o a otra persona sin la anuencia de quien lo hubiere confiado o de la autoridad en su defecto. Aquí es de que alguien entrega indebidamente a un menor de edad que tiene la obligación de tener él y que irresponsablemente pues lo va a entregar a una institución pública o a otra persona sin la aquiescencia y sin el conocimiento de los padres o de la autoridad competente. A eso se refiere la entrega indebida de un menor de edad. Muy bien, y hoy sí llegamos al capítulo cuarto, del artículo 214, que nos lleva a plantear, es el segundo punto de nuestro programa de hoy, un par de delitos que son bastante, pero bastante discutibles. Es lo relacionado a los delitos de coacción y amenazas. ¿Por qué son discutibles? La verdad es que lo que se discute de estos delitos en la doctrina es
su plena autonomía. Hay unidad de criterio en la mayoría de tratadistas de derecho penal en que estos delitos finalmente quedan o son subsidiarios de delitos más graves, porque quedan subsumidos en delitos más graves. Pero vamos a tratar de, eso es lo que vamos a tratar de explicar. Aquí, igualmente, el bien jurídico tutelado, al igual que nosotros que en los otros delitos que hemos venido tratando, es la libertad y la seguridad de las personas, la libertad y seguridad individual de las personas. Bien, el 224 se refiere acá a la coacción y el 214 a la coacción y el 215 a las amenazas. Tratemos de explicar. ¿A qué se refiere el delito de coacción conforme está descrito en el Código Penal? Quien sin estar, dice, legítimamente autorizado, mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. 6 meses a 2 años. ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata el delito de coacción? Es aquel donde el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, mediante un procedimiento violento o intimidatorio, obligue a otro. Ese procedimiento violento o intimidatorio lleva dos situaciones. Una violencia o fuerza material que nosotros conocemos técnicamente como vis absoluta, o bien una violencia psicológica que nosotros conocemos como vis compulsiva. Entonces, el sujeto activo acá en la coacción realiza procedimientos violentos o intimidatorios, vis absoluto o vis compulsiva, para obligar a otro que haga o que deje de hacer lo que la ley no le prohíbe. Eso es la coacción, lo está coaccionando a través de la violencia material o psicológica para que haga o deje de hacer algo. Ante esa situación, podríamos plantear un ejemplo que vamos a resolver, un ejemplo hipotético que vamos a resolver después de que veamos las amenazas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona exige, mejor dicho, que otra persona le haga entrega de una cantidad de dinero y si no, cumple, pues corre peligro pues él con su vida o su familia? Ahí hay una coacción. ¿Por qué? Porque definitivamente que hay una violencia psicológica desde el momento que le entrega una nota o le dice telefónicamente que le tiene que entregar, como desafortunadamente pues se da en nuestro medio de cultura, especialmente en nuestro tiempo, y ustedes lo ven. Eso es un delito de coacción. Ahora, ese delito, ante esas circunstancias, se tipificará como delito de coacción o será un elemento de un delito más grave. ¿Qué es lo que el sujeto activo
pretende del sujeto pasivo que le entregue una cantidad de dinero, hay un animus lucrandi, un lucro con perjuicio ajeno. Muy bien, eso va a ser un elemento característico del delito de extorsión o en todo caso de robo. Cuando veamos nosotros los delitos contra el patrimonio, que espero estemos tratando ya en unas 2 o 3 semanas, vamos a ver los elementos característicos de la extorsión y del robo. Y vamos a ver que esta coacción es un elemento característico de aquellos. O sea, este delito de coacción queda subsumido o es absorbido por el delito que tiene más gravedad, que tiene mayor pena incluso. Por eso es que se dice que el delito de coacción por sí mismo carece de autonomía, que el delito de coacción por sí mismo deja de subsistir cuando es absorbido como elemento fundamental de un delito más grave, tal es el caso de la extorsión o del delito de robo. Entonces no se tipifica la coacción. Dejémoslo ahí, mientras explicamos la amenaza. ¿A qué se refiere el delito de amenaza? En el 215 dice, quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años, al igual que la coacción. Aquí se trata de amenazar a otra persona, en que el sujeto pasivo amenaza con un mal futuro y posible. Esa amenaza de un mal futuro posible también se da en el caso hipotético que estamos planteando. En ese caso hipotético del ejemplo que planteamos de pedirle o exigirle dinero a una persona para que haga o deje de hacer una cosa o que entregue una cantidad de dinero, si no hay otras consecuencias, no solo hay coacción, hay una amenaza también. Pero tanto la coacción y las amenazas quedan subsumidas en la extorsión o en el robo, dependiendo qué es lo que vamos a tipificar. O sea, si tipificamos coacción y amenaza, nos quedamos cortos. Sería una equivocada tipificación. Porque aquí estos dos delitos de coacción y amenazas vienen a constituir elementos importantes, fundamentales de delitos más graves. Tal es el caso de la extorsión y del robo. Ustedes pueden ver en el robo hay de 3 a 12 años de cárcel. En las amenazas y en la coacción estamos hablando de 6 meses a 2 años. Pero si vemos pues, cualquiera de los otros delitos que dijimos, pues obviamente son mucho más graves. La extorsión al igual, hasta 12 años de cárcel. Es decir, en la extorsión hablamos de 6 a 12 años también. Es diferente. Por eso es que se dice que son delitos subsidiarios. ¿Cuándo realmente pudiera darse un delito que quede realmente como coacción o como amenaza? En la doctrina se discute esto y se dice, bueno, la amenaza es un delito
a la libertad, a la seguridad de una persona, y la amenaza debe constituir un mal futuro y posible. Un mal futuro y que sea realizable. Pero hay un grupo de la doctrina que dice no necesariamente, porque puede tratarse de un mal futuro e imposible, pero que sea sumamente grave. Creo que es la doctrina española la que dice qué pasa si alguien le dice a otra persona, un sujeto le dice a otra persona, si no salís de aquí, vas a salir con la cabeza en las manos. Analicen esa amenaza. Si no salís de aquí, vas a salir con la cabeza en las manos. Eso es imposible, pues. Hay una amenaza de un mal futuro, pero el mal es imposible. Nadie va a poder salir con su cabeza en las manos, ¿no? Claro, pero dicen los autores, sí, pero aun y cuando la amenaza sea imposible, está constituyéndose en una tentativa de un delito más grave, porque el hecho de decirle así podría constituir la tentativa de un delito de homicidio. Cuando le dice, si no salís de aquí, saldrás con la cabeza en las manos. En todo caso, las amenazas, para que subsistan por sí solas o las coacciones, deben ser indiscutiblemente mucho más leves o mucho menos graves. Es decir, que no atenten contra bienes jurídicos protegidos de mayor magnitud, que sean menos relevantes. ¿Cuáles, por ejemplo? No se me ocurre nada, pero por ejemplo, alguien que le diga a otro que si no lleva zapatos nuevos no puede asistir a su fiesta. Eso es insignificante. ¿Será eso una amenaza o una coacción para que compre zapatos nuevos? Mire, es como tratar de coaccionar a otro a que haga o deje de hacer lo que la ley no prohíbe, pues. No hay ninguna ley que diga que usted tiene que ir a una fiesta con zapatos nuevos, ¿no? Pero el otro le está coaccionando, le está diciendo que si usted no lleva zapatos nuevos, pues no puede entrar a su fiesta. Si no se baña, no puede entrar a la fiesta. Es decir, son cuestiones muy irrelevantes. Pero ante una situación de esas dirían, mire, hay una coacción y hay una amenaza que efectivamente no constituye un delito más grave. Que efectivamente no constituye un delito más grave, pero podría ser. Tal vez limitarle el acceso a una persona a un centro educativo porque no lleva zapatos nuevos, por ejemplo. Bueno, tal vez podría ser pues una coacción y una amenaza, pero son casos muy específicos que no tienen trascendencia jurídica penal, que no trascienden jurídicamente desde el punto de vista penal para la sociedad, porque los que trascienden jurídicamente y son graves, tal y como el caso que planteábamos de exigir dinero, a que vean desafortunadamente las situaciones que vemos muchas veces acá, en ese tipo de casos de mayor gravedad, las amenazas y las coacciones se constituyen en elementos de delitos que son más graves. En este caso que planteábamos hipotéticamente, pues se trata pues de una extorsión o de un chantaje. No se tipifica el delito de coacción y amenaza. Quedan subsumidos en estos delitos. Por eso es que la doctrina se dice que estos delitos carecen de autonomía propia, que estos delitos son subsidiarios de otros de mayor gravedad. Luego en el 216 ya habla de la coacción contra la libertad política. Esto sí es mucho más concreto y no hay mucho que comentar. El artículo 216 dice, ¿quién, o sea, cualquier persona, que fuera de los casos
permitidos por leyes especiales respectivas, por medio de violencia o amenazas, impidiere o coartare el derecho de cualquier, coartar el ejercicio de cualquier derecho político. Es decir, que por medio de amenazas, coartar el ejercicio del derecho político. Será sancionado con pensión de 6 meses a 3 años. Por ejemplo, amenazar o coaccionar para que alguien no ejerza su derecho a votar, por ejemplo. Y luego, pues habla de agravaciones. Esa sanción dice establecida para este delito de coacción contra la libertad política o libertades políticas se aumentará en 2/3 partes. En los siguientes casos. Primero, si el autor es funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral o integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal o Junta Receptora de Votos. B, si el autor es funcionario o empleado del Estado en cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral. Pero en este caso se trata específicamente de tratar de coartar a una persona de la facultad de ejercer un derecho político que le asiste. Esto es muy concreto y no hay pues mayor explicación. Finalmente tenemos entonces los delitos de violación y revelación de secretos. Estos delitos de violación y revelación de secretos del capítulo 5, que están a partir del artículo 217, obviamente aquí el bien jurídico tutelado, más que la libertad, es la seguridad de la correspondencia de las personas. Y aquí tenemos que hacer un par de observaciones. Quiero que pongamos atención en esto. Nuestro Código Penal se emitió en el año 73. Y para esa época, estos tipos penales que están plasmados acá, sin lugar a dudas, protegían valores jurídicos como la seguridad en la correspondencia de una persona en atención a la forma en que en aquel tiempo se actuaba. Porque aquí vamos a ver que se habla de proteger, abrir correspondencia o violentar correspondencia o telegramas, cartas de las que en aquel tiempo se hacían cuando uno se quería comunicar con sus amigos, con sus parientes o qué sé yo, de aquí para la Antigua, para Quetzaltenango o para el extranjero. Lo hacía a través de cartitas, ¿no? Escribía una carta o escribía un telegrama, pero esto pues se sellaba y se enviaba. Obviamente a estas alturas, en este siglo, eso ha desaparecido. La tecnología ha evolucionado de tal manera que ese tipo de correspondencia, saludos nos ha dejado, pues. Ya no existe. Vean la forma como nos comunicamos hoy, a través de los medios de comunicación, de esos dispositivos que todos tienen y que se pueden comunicar inmediatamente a cualquier parte del mundo con cualquier persona. Lo increíble de esto es que si analizamos este tipo de figuras delictivas, que si bien es cierto, están desactualizadas, también es cierto que no están derogadas. También es cierto que son derecho penal vigente, aunque no sea positivo. Y no es positivo por las circunstancias actuales de la tecnología. Pero vean, esto es lo que me llama la atención. Aun y cuando estén desfasadas en su descripción
de la conducta que muchas veces se llevaba a cabo en aquel tiempo con las cartas y con los telegramas, increíblemente estos tipos penales protegen aún y cuando las comunicaciones sean a otro nivel tecnológico. Y vamos a verlo. Vean ustedes. El artículo 217 habla de la violación de correspondencia y papeles privados. Quien de propósito, dice, o para descubrir los secretos de otro, abriere correspondencia. Esto es lo que está ya desfasado. Pliego cerrado o despachos telegráficos. Eso está desplazado. Pero luego dice, coma, telefónico, ¿ah? Telefónico o de otra naturaleza. Vean qué interesante. El legislador emitió esto en el 73, cuando ni siquiera se imaginaba hasta dónde podían llegar las comunicaciones como las que tenemos hoy con los dispositivos y la tecnología. Y sin embargo lo previó. Aquí dice, abriere correspondencia, eso ya no existe. Pliego cerrado, tampoco. Despachos telegráficos, tampoco. Pero luego dice, telefónico o de otra naturaleza, que no estén dirigidos o quien sin abrirlos se impusiere de su contenido. Fíjense qué importante. Luego vean ustedes la pena, pues. Será sancionado con multa de 100 a 1000 quetzales. Hoy esto pues está totalmente, hasta esto desfasado. Pero en el año 73, obviamente, una multa de 100 a 1000 quetzales era bastante. O sea, esto no se ha reformado y por eso es que se mantienen este tipo de normas como están, pero vean qué interesante todavía, obviamente protegen ciertos valores. En el 218 dice sustracción, desvío o supresión de correspondencia. Quien indebidamente, dice, se apoderare de correspondencia otra vez, pliego o despachos a que se refiere el artículo anterior o de otro papel privado, dice, aunque no estén cerrados, o quien lo suprimiere o desviare de su destino será sancionado con multa, otra vez, de 100 a 1000 quetzales. Pero miren el 219. La intercepción o reproducción de comunicaciones. Es decir, esto que fue emitido en aquel tiempo y que aunque se ha superado otra vez tecnológicamente, esto puede proteger, aún en las circunstancias actuales. Oigan lo que dice. Quien valiéndose de medios fraudulentos interceptare, copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales, telegráficas, ya no hay telégrafos, pero dice telefónicas u otras semejantes de igual naturaleza o las impida o interrumpa, será sancionado con multa de 100 a 1000 quetzales otra vez. Vean estos tipos penales que están desfasados, pero de alguna manera pues todavía pudieran aplicarse porque no están abrogados. Lo que pasa es que no tienen de verdad pues trascendencia dentro de nuestro, o incidencia, mayor incidencia, pero pudiera en un momento dado un juez aún aplicar inmediatamente esto en las circunstancias en que alguien pues interceptare pues o reprodujere ilegalmente una comunicación por los medios que ahora utilizamos. Luego, el 220 se refiere a la grabación específica. Las sanciones señaladas, y bueno, aquí quiero hacer una observación. Este artículo 220 sí fue actualizado, esta grabación específica en el año 2012, o sea, mucho más reciente. Y aquí lo que se actualizó realmente fue la pena, las penas a imponer en las agravaciones, porque esta fue una modificación ya del año 2012, es mucho más reciente.
Y dice, agravación específica. Las sanciones señaladas para los hechos delictuosos definidos en los 3 artículos que preceden, o sea, en los que ya describimos, serán de prisión de 6 meses a 3 años. Aquí ya cambió todo. Allá no es multa de 100 a 1000 quetzales. Aquí está hablando de prisión, pena de prisión de 6 meses a 3 años. Esto sí, ya el legislador lo reguló mucho mejor. En los siguientes casos, si el autor se aprovechara de su calidad de gerente, director, administrador o empleado de la dependencia, empresa o entidad respectiva. 2, si se tratara de asuntos oficiales. 3, si la información obtenida del autor la hiciere pública por cualquier medio. 4, si el autor fuera funcionario o empleado público. En todo caso, lo que queda claro que a partir del año 2012, el legislador ya emitió unas reformas que actualizaron pues, de mejor manera las penas. Y en el 221, miren qué interesante. Eso es un tipo penal que no se modificó, está como se emitió en el 73. Y miren qué interesante. Desde aquella época el legislador ya preveía la posibilidad de que los padres de familia pudieran tener el control de sus hijos menores de edad en cuanto al uso de medios de comunicación. Miren qué interesante, porque en el 73 no existían, obviamente, los teléfonos, ni las comunicaciones, ni los dispositivos que imagínense un menor de edad de 10 años puede manejar y que lo maneja mejor que nosotros y que se entera de muchas cosas pues que no debería, como la pornografía, por ejemplo. Pero miren lo que dice este artículo. Excepciones, dice. Lo preceptado en los artículos 217, 218, 219, que son los que leímos anteriormente, de este capítulo, no es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad, ni a los tutores o protutores respecto de las penas de las personas que tengan bajo custodia o guardia. Es decir, que los padres sí pueden controlar, y no si pueden, si deben controlar las comunicaciones de sus hijos menores de edad. Deben estar pendientes de ella si los padres interceptan esas comunicaciones, las fiscalizan, por ejemplo, las controlan, eso no es delictivo. Están fuera del alcance del derecho penal por una excepción que tiene el artículo 21 de los padres de familia o tutores o protutores respecto de los menores de edad. Miren qué interesante porque esto se legisló desde el año 73 y el legislador ya previó eso y tiene pues plena vigencia y mucha importancia pues en la época actual. Luego el 222 ya habla de la publicidad indebida y dice quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, todavía la de papeles o de grabaciones, fotografías, no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos, sin la debida autorización, aunque le hubiera sido dirigido cuando el hecho cause o pudiera causar perjuicio. Será sancionado, mantienen las multas muy, muy simples, multa de 200 a 2000 quetzales por publicaciones indebidas. Esto fue legislado, repito, desde el año 73. Y finaliza con la revelación de secretos. Y dice, revelación de secretos desde el punto de vista profesional. Dice, quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiera ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión
de 6 meses a 2 años o multa de 100 o 1000 quetzales. Esta es la revelación de secretos que no puede hacer una persona que por razones de su cargo, de su profesión, de su oficio, máxime nosotros los abogados y notarios, nos podemos enterar de ciertas cosas, secretos, cuestiones muy privadas de la gente, no podemos revelar esos secretos. Y lo importante de esto, miren que me llamó y llama la atención este artículo, esta norma, en que si ustedes se dan cuenta, las penas son penas de prisión o penas de multa. Y en otros delitos el legislador optó por pena mixta, de prisión y multa. Pero en este delito llama la atención cómo el legislador le dice al juez, usted de pena puede imponer de 6 meses a 2 años de cárcel. O, no dice o una multa de 100 a 1000 quetzales. El juez decide, o lo multo de 100 a 1000 quetzales, que es obviamente barato para aquella época, ¿no? O bien de 6 meses a 2 años. Entonces, lo que llama la atención es esa situación en que esta no es pena mixta, no es una pena mixta. El juez impone una multa o impone una pena de prisión en la revelación de secretos profesionales. Muy bien, con esto prácticamente estamos terminando. Hay una serie de delitos que continúan, que no tienen mayor trascendencia y que yo les agradecería a ustedes hagan su estudio personal. Delitos contra la libertad de culto y sentimientos religiosos. No es porque no están abrogados ni mucho menos derogados. Lo que pasa es que no tienen mucha trascendencia. Sin embargo, me llamó la atención el artículo 225 que se los tenía previstos a ustedes para un examen. Recuerden ustedes cuando tratamos lo relativo a la libertad, a la seguridad sexuales y hablamos de la violación. Cuando hablamos del sujeto pasivo en la violación en el Código Penal actual de Guatemala, dijimos que ahora no solo pueden ser sujetos pasivos las mujeres, sino también los hombres. Es decir, el sujeto pasivo de violación puede ser cualquier persona. Sí, cualquier persona, pero ¿en qué circunstancias? La única circunstancia es que la persona tiene que estar viva. Recuerden que les dije eso. Y les pregunté, ¿y qué pasa si la persona está muerta? Si la relación sexual se tiene con el cadáver de una persona, hombre o mujer, pero ya difunto, ya muerto. ¿Será violación? Yo les dije, no es violación. Entonces todos me dijeron, bueno, ¿y qué delito es? Entonces yo les dije, si quieren, se los respondo ahorita, o quieren que lo dejemos para el examen, ustedes lo investigan. Y la verdad es que ahora estaba viendo y se lo resuelvo para no ponerse en el examen. Fíjense lo que dice el artículo 225 que se refiere a la profanación de sepulturas. Bien, qué interesante. Quien violare o vilipendiare sepultura, sepulcro o urna funeraria, o en cualquier otra forma, oigan, o en cualquier otra forma, profanare el cadáver de un ser humano o sus restos, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Ahí resuelven el caso, pudieran resolver el caso de lo que es la necrofilia, ¿no? En relación con cadáveres. Muy bien, quedamos hasta ahí. Les ruego disculpas, me pasé unos minutos, pero no quería dejar nada pendiente. Seguimos con el delito de allanamiento de morada el próximo día en la clase presencial. Que estén muy bien, pasen feliz noche, se cuidan. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.